Jesús, Jueces 16:20, y le dijo: Sansón, los filisteos están sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, se dijo: esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Pero no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Éxodo 34:29 dice: y aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio en su mano, al descender del monte no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía después que hubo hablado con Dios. Moisés no sabía que su piel resplandecía después que hubo hablado con Dios. Quiero predicarle o enseñarle en esta noche bajo el tema enemigo silencioso. Enemigo silencioso. Espíritu de inconsciencia. Es un enemigo silencioso. Señor, te doy gracias en esta noche. Pido, Señor, la dirección de su Espíritu Santo para que esta palabra que fluye de mis labios sea de edificación a cada corazón y a cada persona que pueda tener oídos para oír lo que el Espíritu Santo quiere hablar a su vida. Señor, en el nombre de Jesús, que esta palabra, Señor, desnude toda artimaña, que pueda derribar todo muro de incredulidad y de duda que ha querido atacar la vida y el corazón de tu pueblo, Señor. Toda la honra y la gloria es para usted en esta hora. Amén y amén. Gloria al Señor. Les pido que me comprenda un poco, pero estoy afectado de mi garganta por la alergia, pero vamos a hacerlo con la ayuda del Señor. Cuando estudiaba esta palabra, hermanos, uno de los peligros que he podido analizar que están sucediendo en este tiempo es con respecto a las redes sociales. Las redes sociales han jugado un papel fundamental para todo lo que está aconteciendo ahorita. No obstante, una de las mentalidades de nosotros y aún de muchas personas es que nos ha servido para acercarnos a más personas, acercarnos a otras personas. Pero lamentablemente en el proceso de las redes sociales muchas veces nos hemos vuelto inconscientes de lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Hemos descuidado las personas que nos están rodeando por enfocarnos en otras en las cuales creemos que nos acercan. Entonces ha sido una espada de doble filo. Y el diccionario, hermano, define la inconsciencia como un estado en donde la persona perdió el conocimiento o la capacidad de percibir y darse cuenta de lo que le rodea. Eso es ser inconsciente. Varios días atrás yo platicaba con algunos de los líderes y hermanos de la iglesia y les exponía mi preocupación, mi carga como pastor y a nivel personal de cómo en este tiempo no toda la iglesia está siendo consciente de lo que Dios está hablando en este tiempo. No toda la iglesia está prestando atención a lo que el Espíritu de Dios nos está hablando como pueblo suyo. Y yo siento en el Espíritu, hermanos, que Dios no solamente nos está hablando, sino también nos está haciendo evolucionar y poder salir de lo ordinario para poder entrar a algo extraordinario. Pero es imprescindible que nuestros oídos espirituales puedan estar atentos a la instrucción de Dios. Y esa carga, hermanos, nació en mi corazón, no solo por el estado en el que estamos atravesando, que ha provocado esta pandemia, sino que ha venido por todo lo que estamos viendo en nuestro entorno, todo lo que Dios está queriendo mostrar al pueblo de Dios, no solamente por las enfermedades, sino por las catástrofes, por las guerras, por la economía que a nuestro alrededor está fluctuando. Y fue a raíz de ese mismo punto que hubo algo que Jesús le dijo a las multitudes que le seguían en Lucas capítulo 12 y el verso 56. El Señor le dice: hipócritas, sabéis examinar el aspecto de la tierra y del cielo. Entonces, ¿por qué no examináis este tiempo presente? Jesús hacía notar la importancia en la cual ellos tenían conocimiento para enfocarse en lo natural, ver cómo eran las estaciones, saber en qué momento estaban entrando de una estación a otra y podían discernirlo. Pero hay algo que ellos no podían discernir y era en la atmósfera espiritual lo que Dios estaba queriendo hablar. No podían entender los estados espirituales en los cuales Dios los estaba haciendo
queriendo entender. Y lo que Jesús buscaba hacer reflexionar, hermano, es que muchas veces somos más atentos para querer comprender y examinar lo que sucede en la sociedad, en nuestra economía, en lo laboral, en el gobierno, pero desconocemos totalmente el mover del Espíritu de Dios trayendo en este último tiempo. Y yo le hago una pregunta: ¿de qué nos sirve conocer la bolsa de valores? ¿De qué nos sirve saber de política? ¿De qué nos sirve saber de pandemias y de enfermedades? ¿De qué nos sirve todo eso si estamos desconociendo lo más importante, que es el reloj espiritual que Dios está mostrando a la iglesia en este tiempo? Y tanto Moisés como Sansón fueron hombres ungidos por Dios, llamados por el mismo Dios, pero inconscientes a las cosas eternas que Dios había traído a sus vidas. Moisés era inconsciente de poder discernir que el nivel de gloria había visitado su vida, pero también Sansón era inconsciente de poder notar que la presencia de Dios ya se había apartado de él. Y en este punto quiero hacer un paréntesis, y es que la unción de Dios sobre nuestras vidas, hermanos, puede abrirnos puertas en determinado tiempo, pero lo que mantiene abiertas esas puertas de bendición es el renovarnos continuamente, es la renovación constante. Es por eso que la Biblia siempre nos habla de renovación, nunca nos habla de una unción que usted recibe y es todo lo que necesita. No, hay una unción que es progresiva, una unción que nos va llevando a niveles mayores de gloria, pero eso es lo que muchas veces desconocemos. Aleluya. Eso es lo que podemos notar aún en lo natural. Cada uno de nosotros tenemos aparatos móviles, tenemos iPad, tenemos computadoras que constantemente se están actualizando para tener un funcionamiento en cierto momento y para determinadas necesidades. Pero después de un tiempo, esa actualización que usted aplicó en tiempo atrás necesita ser renovada para poder funcionar al día presente. Cuando usted no hace eso, su teléfono deja de funcionar, su teléfono deja de ser eficiente y de poder desarrollarse como debería de hacerlo, porque no ha sido actualizado. Es por eso que muchos a la fecha han perdido esa sensibilidad y esa conciencia por todo lo espiritual que hay a nuestro alrededor, porque están desconectados de la fuente de la verdad que es Cristo y se han empezado a conectar a todo lo que está en su entorno, a todo lo que está sucediendo a nuestro entorno. Aún su servidor en lo personal tuve que analizar y poner un alto, porque yo me estaba llenando más de información, de noticias y de los periódicos y de las aplicaciones y de toda la información negativa que estaba pasando, pero ¿dónde estaba también mi inversión en la palabra, en la oración, en el estudio? Estaba dejando a un lado eso porque mi atención estaba siendo captada por todo el entorno social. Y Job dice algo especial en Job capítulo 33 y el verso 14. Sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Mire, dice que de una o en dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Y eso es lo que está sucediendo en este tiempo. El Señor nos está hablando de una, de otra manera, de otra forma, pero hay muchos que no están entendiendo. Leía la historia de un hombre que había tenido un accidente de tránsito. Eso le había provocado, según los doctores, un estado de coma, un estado vegetal. Pero por alguna razón la familia no se sentían convencidas con el diagnóstico que habían recibido. Ellos no querían quedarse solamente con la opinión de un cierto grupo de doctores, sino que ellos empezaron a buscar otros especialistas y se toparon con la gran sorpresa de que Howe, que se llamaba el hombre, todavía estaba consciente, aunque no físicamente, para manifestarlo. Lograron enseñarle a Howe con el tiempo cómo comunicarse por medio de un teclado
teclado moviendo solamente un dedo. Y en una entrevista que le hicieron, él dijo de esta manera: yo todo el tiempo gritaba por dentro, pero nadie me escuchaba. Porque el estado de coma, hermanos, es un estado de inconsciencia en donde los ojos no responden y el cuerpo pareciera que está apagado. Pero lo interesante de todo es que Owen, antes de que pudiera comunicarse a través de un teclado, pasaron 23 años. 23 años de incomunicación, 23 años de inconsciencia para los que le rodeaban. Y una de las cosas que venía a raíz de esta historia que yo leía es cuántas personas hoy en día están de igual manera, llevan años o días de estar inconscientes a lo que Dios está tratando de hablar a sus corazones. Cuántas personas el Señor les ha estado hablando, les ha estado redarguyendo, queriendo tratar con su corazón, pero tu inconsciencia, tu insensibilidad no te ha permitido conectarte con la voz de Dios. Muchas veces creemos, hermanos, que el estar dentro de la iglesia o pertenecer a una congregación es todo lo que necesitamos para ser salvos y para poder conocer el propósito de Dios en nuestra vida. Pero hay factores mucho más importantes, hermanos, como nuestra relación con que nosotros le buscamos a Él, lo que determina poder ser sensibles a lo que Él quiere obrar en nosotros. Hermanos, muchas veces el ruido del mundo es mucho más fuerte que la voz de Dios queriendo hablar a su corazón, y todo ha sido porque se ha apoderado una insensibilidad. Hay muchos que están inconscientes a la voz de Dios. Incluso David reconoció que había vuelto insensible espiritual a muchas cosas que para él antes eran una prioridad. David llegó a un momento en que se analizó y se dio cuenta que su trayectoria ya no llevaba el mismo rumbo que llevó al inicio cuando servía a Dios. En el Salmo 42:4 David dice: me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma. Cuando dice derramo es como un dolor que le invade, y dice dentro de mí de cómo iba yo con la multitud y la guiaba hasta la casa de Dios con voz de alegría y de acción de gracias, con la muchedumbre en fiesta. Ese mismo David se da cuenta que ahora su vida no es ni la sombra de lo que el Señor empezó a trabajar a través de él. David se había apartado de su propósito. David había dejado de hacer aquello que le apasionaba simplemente porque se volvió inconsciente, simplemente porque se volvió insensible. Empezó a caer en él un distanciamiento de la gloria de Dios. Y a lo mejor usted nunca lo ha expresado verbalmente, hermanos, pero su trabajo, sus posesiones, sus metas personales se han vuelto más importantes, se han vuelto más resaltantes que lo que Dios quiere hacer a través de usted. Y todo eso, hermanos, es lo que provoca la insensibilidad. Cuando nos dejamos seducir por las cosas naturales, cuando nos dejamos seducir más por las cosas terrenales, usted sin ningún problema va a empezar a cambiar lo eterno por lo terrenal. Usted va a empezar a cambiar la gloria de Dios por más dinero. En Hechos capítulo 28 verso 27, Pablo le dice a los judíos religiosos: porque el corazón de este pueblo se ha engrosado. Aleluya, qué tremendas palabras. Estaba delante de hombres que conocían la ley, que conocían la palabra de Dios, que supuestamente ministraban la presencia de Dios, pero Pablo dice: su corazón se ha engrosado para escuchar lo que Dios quiere hablar a sus vidas. Tienen oídos pero no son sensibles, están adormecidos espiritualmente. Es por eso, hermanos, que la inconsciencia no es otra cosa que un sedante a nuestro espíritu cuando se trata de velar y de enfocar nuestro corazón en las cosas que nos mantienen conectados con la voluntad de Dios. Efesios capítulo 4, el verso 17 al 18 dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Insensibilidad al espíritu. Dice: requiero que ya no anden en la vanidad de su mente.
Cuando el apóstol Pablo le habla a este grupo de creyentes, le está hablando a gente que ya había aceptado a Cristo, pero que todavía solo creían en su mente, en sus pensamientos, en lo que podían ver, en lo que podían analizar. Y así hay muchas personas en esta hora que se han vuelto insensibles, se han vuelto duras de corazón, porque solamente están creyendo con el pensamiento, pero no con el corazón. Aleluya. En Mateo 25, versículo 1 al 2, nos muestra la parábola de las mujeres, de las 10 vírgenes. Hermano, es interesante la parábola de las 10 vírgenes porque es una referencia, dice el escritor, al reino de los cielos. No está mostrando dos tipos de creyentes, no está mostrando a los mundanos y a los hijos de Dios, no, está mostrando a dos tipos de creyentes dentro de la iglesia. Y esto, hermano, nos deja ver que es un reflejo palpable de lo que va a suceder en estos últimos tiempos dentro de la iglesia, porque dice que habían 5 mujeres o 5 vírgenes prudentes, pero también habían 5 vírgenes insensatas. Y de la misma manera, esos dos mismos grupos son los que se están levantando en este tiempo. Hay mucha gente que está luchando por mantener y cuidar el aceite de su lámpara para ser sensibles a la voz de Dios, pero hay otro grupo que está siendo insensible, que no se ha dado cuenta aún que el aceite de sus vidas ya se apagó, ya se evaporó, porque no están siendo conscientes de lo que Dios está queriendo tratar con sus vidas. Incluso yo mismo llegué a pensar que cuando la unción de Dios, hermano, se aparta de nosotros, algo tiene que suceder en nuestra vida. Yo siempre decía: Señor, si tu presencia está conmigo, yo siento gozo, yo siento paz, y en el momento que tú te empiezas a alejar de mí, algo me va a hacer notar, alguna alerta va a sonar en mi interior que me va a hacer notar que tu presencia ya no está conmigo. Pero no es así, hermano. No hay nada que nos alerte, no hay nada que nos haga saber que la gloria de Dios se apartó de nosotros, porque eso es lo que hace el pecado. De una manera sutil, de una manera muy suave, usted empieza a dejar su necesidad, usted empieza a dejar su dependencia, usted empieza a dejar su consagración por las cosas de Dios, por la unción de Dios. Ya no hay el mismo apetito, ya no hay la misma hambre, ya no hay la misma pasión, pero la última persona en darse cuenta es usted. Toda la gente a su alrededor puede ver que ya no hay su misma pasión, ya no hay el mismo servicio, ya no hay la misma entrega. Usted viene a un servicio y está de una manera apática, de una manera fría. Usted no lo puede notar, pero la gente que está a su alrededor sí puede ser sensible a eso. Todo porque la unción de Dios se ha empezado a diluir en su vida. Eso es lo mismo en lo natural. Usted no necesita estar pensando para comer, usted no necesita estar pensando para hablar, usted no necesita estar pensando para caminar, porque son cosas que realizamos de una manera espontánea. Pero cuando vamos a lo espiritual, hermano, es totalmente diferente, porque la Biblia sí marca la diferencia entre esos dos puntos. La vida de Moisés era una vida muy contrastante en comparación a la de Sansón, pero sí hubo algo que los asemejó a los dos al mismo nivel, y fue esa inconsciencia que se había apoderado dentro de sus corazones. La inconsciencia que había en Sansón era una inconsciencia de poder darse cuenta que la presencia de Dios y el temor de Dios ya no habitaba en su corazón, mientras que la inconsciencia de Moisés radicaba en que no sabía que la gloria de Dios estaba sobre él. Y yo creo, hermano, que no hay cosa más peligrosa, no hay cosa más triste en la vida de un hijo de Dios que caer en una decadencia espiritual, caer en una vida monótona, caer en una vida de religiosidad. Porque Sansón, hermano, fue alguien que nunca se distanció de la voluntad de Dios de un día para otro. Sansón nunca se distanció de un momento, en un instante de la gloria de Dios. No, Sansón tuvo innumerables oportunidades en donde Dios pudo alinearlo a su voluntad, pero él descuidó, él mismo
mismo descuidó la insensibilidad. Él mismo, motivado por esa inconsciencia, descuidó el apartarse de la presencia de Dios. Y hay personas, hermanos, que piensan que los planes de Dios solamente pueden ser frenados por el infierno. Hay personas que piensan que los planes de Dios solamente pueden ser resistidos por el infierno, pero la realidad es que el espíritu, hermano, de inconsciencia, ese enemigo silencioso, es más peligroso porque usted no lo puede notar. Incluso Pablo lo definió como un espíritu de estupor en este tiempo que iba a afectar a la iglesia. Ese espíritu de estupor es un espíritu de adormecimiento, es un espíritu de insensibilidad, es un espíritu de letargo que va a venir a la vida del creyente. Romanos capítulo 11, versos 7 al 8 dice: lo que busca Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado, y los demás fueron endurecidos. Oiga, y los demás fueron endurecidos, como está escrito: Dios les dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan, hasta el día de hoy. Porque si algo rechaza Dios, si hay algo que Él resiste, si hay algo que Él condena, es un corazón duro. Es por eso que el apóstol Pablo dijo en Efesios 5:14: despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo. Aleluya. Mire lo que Pablo dice: despiértate tú que duermes y levántate de los muertos. Un muerto no siente nada, un muerto ya no es sensible, pero dice: y te alumbrará Cristo. Es por eso que David dijo: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Cuando usted no es guiado por la lámpara de la palabra de Dios, hermano, cuando usted no es guiado por las escrituras, cuando usted no es guiado por la voz de Dios, usted empieza a caminar en un evangelio en oscuridad, en su entendimiento, en lo que usted cree. Usted no se da cuenta que hay personas que hacen su propia doctrina: oh, es que yo no necesito bautizarme para que Dios me salve, oh, es que yo no necesito recibir el Espíritu Santo para que Dios me salve. Eso es lo que usted cree, pero otra cosa es lo que la palabra de Dios dice. Usted puede tener sus propias opiniones, usted puede tener sus propios conceptos, pero otra cosa es lo que dice las escrituras, y por medio de ella debemos dejarnos guiar. Pero hay muchos que han dejado de tener esa lámpara porque están siendo guiados por su entendimiento, están siendo guiados por conocimiento humano, están queriéndose dejar guiar por lo que la ciencia dicta, por lo que el mundo dicta. No, hermano, el reino de los cielos no es de este mundo. El reino de los cielos se recibe por medio de la fe. Aleluya. Es por medio de la fe. Ese es el problema de la iglesia. Hay muchos creyentes dormidos espiritualmente, viviendo como vive el mundo, actuando de la misma manera que actúa el mundo, porque no tienen dirección por medio de la palabra ni del Espíritu de Dios. La Biblia dice: Sansón no se había dado cuenta que Jehová ya se había apartado de él. Yo quiero que note estos aspectos importantes. Dios nunca lo dejó inmediatamente. Dios nunca se apartó de Sansón inmediatamente. Dios nunca dejó de tratar con él. Aún la paciencia con la cual Dios trató con Sansón fue por casi 23 años. Fue 23 años en la que Sansón estuvo jugando con la gracia de Dios. Se arrepentía y luego seguía pecando. Se arrepentía y luego seguía pecando. Pero Sansón descuidó lo más importante, que era la unción que Dios le había dado. Hermanos, usted puede jugar con la gracia de Dios. Usted puede jugar con el favor de Dios, pero tenga por seguro que esa misma actitud le va a llevar a una vida de ignorancia, a una vida de indolencia, para saber las repercusiones que el pecado trae sobre esa persona. Oh, hermanos, usted puede vivir como quiera, pero toda esa actitud a su debido tiempo va a repercutir sobre su vida. Es por eso que Efesios 4:19 dice, hablando el apóstol Pablo: los cuales después perdieron toda sensibilidad. Oiga, estas personas empezaron a jugar con la gloria de Dios.
empezaron a jugar con lo santo, empezaron a jugar con la unción. Y dice, después de que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Es por eso que la Biblia dice, mejor les hubiera no haber sido conocido de este evangelio, mejor te hubiera no conocido este evangelio que volviendo atrás. Y aún hace una comparación fea, porque el que regresa al mundo, el que conociendo la gloria de Dios regresa al mundo, dice, es como la puerca lavada que regresa al cielo, y como el perro que vuelve al vómito. Así compara las escrituras aquellos que dejan de ser sensibles a la gloria de Dios para irse detrás del mundo, para irse detrás de las vanidades de este mundo. Aleluya. Cuando el pecado, hermano, se vuelve una normalidad, cuando el pecado empieza a hacerse parte de su vida y usted lo empieza a practicar como un estilo de vida, eso, hermanos, empieza a formar una callosidad en su corazón. Usted antes aquello que le sentía temor, antes aquello que le provocaba reverencia delante de Dios, ahora usted lo mira como algo indiferente. Usted puede venir a la iglesia y ya no le provoca nada. Oh, es como estar en cualquier lugar. Es como ir a un centro comercial. Usted lo da por hecho. Oh, tengo que ir y tengo que estar ahí. Es porque en tu corazón se ha empezado a formar una callosidad. Cuando nuestra piel empieza a ser frotada y a tener mucha fricción, empieza a formarse algo duro, algo donde ya no penetra, algo donde ya no provoca dolor. Usted puede pillarse, usted puede ponerse fuego y no siente nada. Y eso es lo que provoca el pecado, callosidad en su espíritu. Usted ya no puede ser sensible a la voz de Dios diciéndole, hijo, quiero usarte, hijo, quiero intimar contigo. Antes usted se levantaba en las madrugadas a orar, pero ahora todo eso se ha ido menguando, todo eso ha ido mermando, porque ahora su enfoque está más en lo que está a su alrededor, en lo que está aconteciendo, que la gloria que Dios quiere traer a su vida. Es por eso que Adán y Eva, cuando estaban en el huerto del Edén, y Dios les decía, Adán y Eva, ¿dónde están? Y ellos rápido salían al encuentro, Señor, aquí estamos. Pero en el momento que Adán y Eva pecó y escucharon la voz de Dios, dice que tuvieron temor y se escondieron. Ya no atendieron el llamado de Dios, porque eso es lo que provoca el pecado, que usted deje de ser sensible a la voz de Dios, que usted empiece a enfocarse más en lo que usted quiere. Usted empieza a velar más por cómo yo me siento, por lo que yo pienso, por lo que yo creo. No, hermanos, todo lo que hay en nosotros, dice, es por Él, para Él y en Él son todas las cosas. Oh, hermanos, si pudiéramos entender eso, sería maravilloso, porque sería otra manera de vivir la que tendríamos delante de Él. Es por eso que en Zacarías capítulo 7, el versículo 12, el Señor le hace un reclamo muy fuerte a su pueblo y le dice, endurecieron su corazón como el diamante para no escuchar la enseñanza que el Señor comunicó por su Espíritu. Y yo siento decirle a alguien esta noche que me está escuchando a través de esa página de Facebook, mientras más se endurezca su corazón para el Espíritu de Dios, más fuerte será el golpe para quebrantar esa dureza. Porque no hay dureza que sea más fuerte que la mano de nuestro Dios. Aún el Señor le dice a Pablo, Pablo, dura cosa es dar cosas contra el aguijón. Porque mientras usted más resiste la gloria de Dios, más tendrá que ser el golpe para quebrantarlo. Oh, hermanos, es mejor ser sensibles a la voz de Dios y decirle, Señor, quiero quebrantarme delante de ti. Dígale, Señor, cambia este corazón de piedra por un corazón de carne, pero pídaselo usted. Hermano, la unción de Dios no es como una varita mágica. Hay gente que dice, es que yo no siento la gloria de Dios sobre su vida. Es que es algo que usted tiene que buscar. Es algo que usted tiene que anhelar. Es algo que usted tiene que tirarse de rodillas y decirle, Señor, yo no me voy a levantar de aquí hasta que tu gloria transforme algo dentro de mi vida, hasta que algo se quiebre dentro de mi corazón. Porque creen que Jacob siguió peleando y siguió peleando con el ángel, pero hasta que algo se rompió en él, fue hasta ahí que recibió una gloria de Dios maravillosa en su vida como nunca antes había experimentado. Hay veces que Dios tiene que golpearnos
con esa mano que nos acaricia, pero muchas veces esa mano necesita transformarse en un puño para quebrar, para derribar esos muros. Yo prefiero que lo haga en este tiempo. Yo prefiero que sea en este tiempo donde todavía hay oportunidad. Ese espíritu de estupor que Pablo habla fue el mismo espíritu con el cual Elías se enfrentó, donde el pueblo endureció sus oídos. Fue el mismo espíritu con el cual Jesús tuvo que pararse delante de los principales diciendo: ustedes no creen a los milagros, ustedes viendo la gloria de Dios delante de sus ojos no pueden creer. Es el mismo espíritu, es el que el enemigo, el diablo, va a usar en este siglo para confundir la vida de muchas personas. Muchos han caído, hermanos, en una actitud terrible, donde la gloria de Dios se ha vuelto una normalidad en las iglesias. Oh, venimos al culto y cantamos y creemos que todo es una rutina religiosa. Canto, ofrendo, diezmo, escucho la predicación y me voy para mi casa. Y hemos dejado de sentir esa pasión, esa expectación por ver almas en el altar, por decir: Señor, queremos ver tu gloria derramarse sobre las personas. Ahora buscar la presencia del Señor se ha vuelto una tarea de último lugar en nuestras agendas tan saturadas y ocupadas. Porque lo que antes te admiraba, lo que antes te impactaba, lo que antes te hacía tirarte de rodillas, ahora simplemente es algo que ahí está. Ya lo tengo todo. Ya lo recibí todo, ya tengo salvación, conozco la palabra. ¿Qué más necesito? Es ahí donde se empieza a apoderar ese espíritu de insensibilidad, ese espíritu de estupor, de sorpresa, donde la sorpresa ya no es la misma. Ya no sientes la misma admiración por la gloria de Dios. Ese espíritu de apatía, ese espíritu de pasividad que se ha levantado dentro de las iglesias, hermanos, hay que reprenderlo en el nombre de Jesucristo. Hay que reprenderlo en el nombre de Jesús. Nuestro Dios no cambia, hermanos. Nuestro Dios no cambia. Cuando el Señor estaba hablando del conocer la verdad, no está hablando solamente de la palabra. Él está hablando de cuando somos verdaderamente oidores de ella, cuando verdaderamente somos sensibles a la voz que Él nos está queriendo atraer a nuestra vida. En Juan capítulo 18 verso 37 dice: respondiendo Jesús: tú dices que yo soy rey, yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, pero para dar testimonio a la verdad. Oiga, hablando Jesús, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. No le estoy hablando de doctrina, no le estoy hablando de conocer la escritura, no, de conocer la verdad. Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y cuando usted conoce al verdadero, que es Cristo, al que no cambia, al que digo: yo soy el mismo de ayer, de hoy, por los siglos, cuando usted lo conoce a Él verdaderamente, usted puede oír su voz. Es por eso que dice: muchos en aquel día me dirán: Señor, Señor, si en tu nombre echamos fuera demonios y predicamos tu palabra. Y Él dirá: apartados de mí, hacedores de maldad, no los conozco. No hay nada más triste que estar en las bancas y de las mismas bancas irnos al infierno. Pero no hay nada más terrible que de un púlpito irnos al infierno. Eso, hermanos, es tanto para usted como para mi vida. Es algo que debemos de cuidar delante de la presencia de Dios. Hermanos, la palabra de Dios es fiel. Y usted puede predicar la palabra y vivir en pecado. Oh, pero mire los milagros y mire cómo Dios me usa la música, y aún viviendo en pecado, aún practicando sexualidad fuera del matrimonio, aún consumiendo pornografía. Pero mire los milagros y las maravillas que Dios hace. Sí, es que la palabra de Dios siempre se va a mantener firme y siempre se va a sostener, la predique quien la predique. Pero otra cosa es que seamos aprobados por Dios. Es por eso que Pablo dijo: miren, cuiden de ser aprobados, de ser diligentes delante de Dios, de ser encontrados correctos delante de Dios. Y eso es lo que mucha gente está descuidando en este tiempo.
Ay, hermanos, es necesario ser sensibles a la voz de Dios. No se deje ir por lo que usted ve. No se deje ir por lo que usted entiende. No, hermano, hay cosas que Dios hace que ni usted ni yo las vamos a entender, y que van a ser un misterio que el Señor nos va a revelar hasta el día que estemos delante de Él. Hay cosas que simplemente debemos de hacer por fe, porque le amamos, porque le servimos, porque queremos ver su gloria. Aleluya. Pero cuide eso, no solamente de ser respaldado, sino de ser aprobado delante de Dios. Es por ese tipo de creyente que el Señor va a venir, por gente aprobada, que ha sido sometida al fuego, pero que se ha encontrado firme, estable en la palabra de Dios. Aleluya. Gloria al Señor. Ayúdeme a orar ahí donde está.